bendiga en esta hermosa tarde. Bueno, pues de verdad estamos muy gozosos. Realmente ha sido de gran bendición. Yo le doy gracias a Dios porque nos permite, ¿verdad?, estar un año más aquí para aprender de su palabra. Y en esta ocasión no quiero dejar de darle gracias a Dios también por la vida de mi hermana Emma, por la vida de mi hermana Betty, que se esforzaron tanto en hacer este manual. Por eso hay esta unidad, porque ellas se esforzaron, y que Dios las bendiga y que Dios las fortalezca para que sigan, ¿verdad?, adelante, y que Dios las siga usando. Y pues así, ¿verdad?, también a mí en esta ocasión me ha tocado, ¿verdad?, compartir con ustedes estos 3 dones, los dones de poder, que son fe, sanidad y operación de milagros. Dones de poder. ¿Por qué se dicen dones de poder? Porque estos dones no son que alguien los cultive, no son que nosotros los estemos cultivando porque oramos o porque leemos mucho la palabra, sino que estos son dados de mano de Dios. Son los dones de poder sobrenaturales. Es algo que Dios le da a cada creyente en especial. O sea, vamos a empezar con el primer don, que es el don de fe. Fíjese bien que es muy diferente decir don de fe a fe. Porque todos nosotros tenemos fe. Todos estamos aquí por la fe salvadora, por la fe que tenemos en Jesucristo, porque Él nos salvó. Porque fe es creer. Nosotros hemos creído que Jesucristo pagó el precio de nuestra culpa en la cruz del Calvario, que Él nos salvó de esa condenación a la que nosotros íbamos. Entonces esta fe es una fe salvadora, es la que nosotros tenemos aquí, por eso estamos reunidos. Hay otra fe, que es la fe que ya es un fruto del Espíritu Santo, de lo que Él ha hecho en nosotros. Y esta fe, ¿verdad?, es la que a veces nos, podríamos decir, nos capacita para poder creer que va a pasar algo sobrenatural, aún en los problemas difíciles que nosotros tenemos, en los problemas que tenemos en nuestra casa, en los problemas que tenemos con nuestra familia, económicos, de cualquier problema. Cuando nosotros ya tenemos esta fe, que es un fruto del Espíritu Santo, entonces lo aplicamos y decimos: yo sé que el Señor me va a ayudar. Yo sé que el Señor te va a ayudar. Esta es una fe que es ya por el fruto del Espíritu Santo. Y también está la fe natural que tiene cualquier hombre. La fe natural que tiene cualquier hombre, pues es la fe que a veces, ¿verdad?, el campesino tiene cuando siembra la tierra. Él sabe, él siembra la semilla y cree, porque eso es fe, creer, que un día, ¿verdad?, va a salir una plantita y luego va a crecer y va a ponerse grande y en su tiempo va a dar fruto. Esa es una fe natural. Esa fe casi la tiene toda la gente. La fe ya nosotros la vimos, nosotros tenemos, ¿verdad?, la fe salvadora, y la fe que es un producto, ¿verdad?, la obra del Espíritu Santo. Esa fe que ya es un producto también de la obra del Espíritu Santo. Pero el don de fe es algo muy diferente. El don de fe, entonces no todos lo tenemos. Fíjese bien, nosotros vemos rápidamente, yo quisiera que nos fuéramos, aquí vamos a leer un poquito el manual, dice, definición del don. Bueno, entonces vemos que el don de fe es la habilidad dada por el Espíritu Santo para creer que sucederá lo absolutamente imposible y además impartir confianza a otros de que Dios lo hará, y esto a nuestra palabra. En el Antiguo Testamento, a mí me gustaría tomar este ejemplo porque es uno de los... Todos los ejemplos son bonitos porque la Biblia es hermosa toda. Pero encontramos, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento personajes que estuvieron en este don de fe: Moisés, Josué, Elías, Eliseo, David. Pero hoy quisiera yo que habláramos un poquito del profeta Elías. Así yo les invito que abramos nuestras Sagradas Escrituras en el libro Primero de Reyes, en el capítulo 17. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. No voy a tardar mucho. Yo sé que ya estamos a lo mejor un poquito cansados, hermano, pero esto está, ha sido tan
tan bonito. Yo espero para todos, para mí es hermoso, ¿verdad?, estar escuchando la palabra de Dios y nos gozamos, ¿verdad?, porque Dios es bueno y su misericordia está con nosotros y Él es el que nos está fortaleciendo. Libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 17, y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y le vamos a dar lectura. Usted quédese sentada, siga con su vista desde el versículo 1, le vamos a dar lectura hasta el versículo 14. Y dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Serid, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y asentó junto al arroyo de Serid, que está antes del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, secóse el arroyo, porque no había llovido sobre la faz de la tierra. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí juntando cerojas, y él la llamó y díjole: ruégote que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y díjole: ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora juntaba 2 cerojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Y Elías le dijo: no haya temor, no hayas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite hasta aquel día en que Jehová dará lluvia sobre el haz de la tierra. Hermanos, aquí encontramos, ¿verdad? Dice Santiago 5:17 que Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones como las nuestras. Y aclaro esto porque no quiero que vayan a pensar pasiones como las que vive el mundo, porque esto ya se le está hablando a la iglesia, y usted y yo somos iglesia. Entonces, a veces nosotros ya no andamos en borracheras, nosotros ya no andamos en groserías, en pleitos. O sea, ¿cuáles son a veces los problemas que a veces suceden interiormente en nosotros? A veces, como ahorita lo que estaban expresando nuestras hermanas, ese celo santo de que a veces la gente se vaya tras otras ideas falsas que no son la palabra de Dios. Eso era lo que sentía en ese momento Elías. Por esta causa es que Elías le dice al rey Acab, que es aquí cuando en el primer ejemplo en el que hay un don ya de fe. Dice en el versículo 1: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El don de fe, por la palabra de Elías. Nosotros ya dijimos que nosotros tenemos fe, pero no tenemos este don. Bueno, a lo mejor sí lo hay, yo no dudo que lo haya, pero en este momento, pues yo, por ejemplo, yo no tengo el poder para decir que llueva ahorita o que deje de llover. Entonces Elías en ese momento sí lo tenía. Elías dijo: por mi palabra va a dejar de llover. Pero no era maldad de Elías, hermanos. Elías lo estaba haciendo porque él ya estaba diciéndole a Acab, que era un rey idólatra, juntamente con su mujer. Ya a causa de ellos el pueblo se estaba desviando. Había ya más profetas de Baal que de Jehová.
Y por esta causa es que Elías hace esto, porque él quería reprender. Vemos que este don entonces estaba al servicio del pueblo de Dios, no para que Elías fuera engrandecido, no para que Elías fuera exaltado, no para que Elías se engrandeciera, sino para que Elías, ¿verdad?, para que el pueblo reconociera que estaba mal delante de Dios y regresaran a servirle al Señor. La segunda vez que vemos, ¿verdad?, otra vez este don aquí dicho por Elías es en el versículo 14, donde dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite hasta aquel día en que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Fíjense nada más, es algo tan tremendo. Si nosotros nos podemos saber este ejemplo, imagínense que a usted le llega un profeta de parte de Dios y le dice: usted tiene bien poquita harina y un poquito de aceite, y le dice que le prepare primero a él antes que a su hijo y a usted. ¿Qué haríamos, hermanos? Es algo bien bonito cuando yo veo esta parte de la Escritura, y no puedo dejar de decirlo, porque eso trae bendición a nuestra vida, trae bendición al pueblo. La viuda, primero Elías va, obedece al Señor y llega a Sarepta de Sidón y encuentra una mujer. Él no sabía si esa era la viuda a la cual el Señor le había mandado, pero dice, ¿verdad?, oye, tráeme un vaso de agua. Y ve que la mujer obedece y va y le trae el vaso de agua. Cuando ve que obedece, entonces le dice: oye, hazme entonces una torta, tráemela porque tengo hambre. Haz una torta en tu mano y tráemela. Y entonces la viuda le dice: vive Jehová tu Dios. Ella conocía de Jehová, que no tengo más que un poquito de harina y un poquito de aceite, y apenas voy a hacer 2 tortas, una para mi hijo y otra para mí, y después de esto nos vamos a dejar morir. Le dice Elías: mira, ve y hazlas, pero haz primero para mí. ¿Qué podíamos decir? ¿Acaso Elías era egoísta? No, hermanos. Aquí hay una gran doctrina y una gran enseñanza. Aquella mujer tenía que ser obediente y primero obedecer al varón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si ella obedecía, entonces Dios, en su fidelidad, la iba a bendecir todos los demás días. Me voy a salir un poquito del tema, pero lo tengo que decir para bendición nuestra, hermanos. A veces nosotros nos estamos quitando bendición porque no queremos dar diezmo. Van a decir otra vez la hermana con el diezmo. Bueno, si ustedes, ya les dije, ustedes son salvas, diezmen o no, ya somos salvos por la sangre de Jesucristo. Pero a veces sucede esto: la viuda agarró la harina y agarró el aceite y primero preparó para el varón de Dios. ¿Y qué fue el resultado? Que todos los días, hasta que volvió a haber lluvia, no faltó la harina y no faltó el aceite. Cuando nosotros no queremos, ¿verdad?, dar diezmo, cuando nosotros no queremos ofrendar, cuando nosotros no queremos, si se nos invita a alguna cooperación, no que estoy dando un sermón de prosperidad, hermanos, no, nunca, yo no quiero eso, nada más esto lo hablo por bendición. Entonces nos quitamos estas bendiciones. Y volvemos al tema, porque ya me salí un poquito del tema. Bueno, entonces estábamos hablando de Elías. Elías tenía el don, ¿verdad?, de fe a su palabra. Lo mismo que Moisés, cuando, ¿verdad?, en la rebelión de Datán, de Coré, de Abiram, en ese momento él tuvo que demostrar. Pero fíjese, yo también les invito, así como a mis demás hermanas, que llegando a su casa saquen el manual y saquen su Biblia. Y que entonces cuando vayan leyendo, cada vez que lean una cita, no solamente lean la cita, lean todo el capítulo, porque el capítulo les va a aclarar de qué está hablando, en dónde se manifestó el don, en dónde está, ¿verdad?, la palabra que estamos estudiando. Si usted lo hace, entonces va a entender muchas cosas y va a ser de gran bendición para su vida. Encontramos entonces asimismo que dice aquí nuestro manual
varones que tenían este don. Y rápidamente nos vamos a Hechos, en el capítulo 3. Yo quisiera, no sé si la hermana Betty me pudiera dar permiso de leer un poquito la escritura en Hechos capítulo 3. Nos vamos a apurar, ustedes ya les dije que en su casa pueden leer los demás versículos, pero es que es algo bien bonito, hermano. Hechos capítulo 3 nos dice así de esta manera. Hechos, el libro de los Hechos capítulo 3. Pedro sana un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora nona de la oración, y un hombre cojo de nacimiento era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Como vio a Pedro, a Juan, que iban a entrar en el templo, rogaba que les diesen limosna. Y Pedro, con Juan fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y conocían que él era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo La Hermosa, y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que había acontecido. Y teniendo a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, atónitos. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos, juzgando el que había de ser suelto. Mas vosotros al santo y al justo negasteis, y pediste que se os diese a un homicida, y mataste al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Y en la fe de su nombre, a que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Fíjense nada más, el don de poder, el don de fe. Dice, y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué hermoso, fíjense, ¿qué era lo más importante para Pedro? Dice: no tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy para el servicio de ayuda a la demás gente. Y es algo bien hermoso. Ahorita están hablando las hermanas, se ha tocado el tema de tantos profetas, de tantas gente que se autodomina, ¿verdad? Profeta, maestro, de tantas cosas, evangelistas falsos, que todo lo hacen por una ganancia. ¿Usted ve? Pedro no pidió nada a cambio. Por el contrario, Pedro dice en el versículo 12: y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nosotros tuviéramos alguna virtud o piedad para que hubiésemos hecho esto? El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, él fue el que lo hizo. Y nos dice en el versículo 16: y en la fe de su nombre, a que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. El don de fe. Entonces, no todos lo tenemos, solamente algunos. Yo no sé, quizás haya alguien aquí que lo tenga, pero acuérdese, aquel que tenga ese don va a ser para servicio de la iglesia, no para enaltecerse, no para él ser aclamado, visto, exaltado, sino para
para que sea glorificado el nombre de Dios. Es de esta manera que empezamos a entender, por eso dice la Escritura, que entonces nosotros probemos todos los espíritus si son de Dios, porque el espíritu que es de Dios siempre va a glorificar el nombre del Señor. Y aquel que no es de Dios va a pretender, ¿verdad?, gloria para sí mismo. El siguiente don, ¿verdad? Tienen ahí muchas citas, pueden leerlas, hermanos. Yo les pido pues que las lean, ¿verdad? Nos vamos al don de sanidades. Don de sanidades. Y dice, y a otros don de sanidades por el mismo Espíritu. Definición del don. Es la habilidad dada por el Espíritu Santo para impartir la virtud sanadora de Jesús a otros en alma y cuerpo a través de diferentes manifestaciones sanadoras en el nombre de Jesús. ¿Qué es esto? Hay diferentes formas sanadoras. A veces, cuando oramos, nosotros le pedimos al Señor, si estamos enfermos, que sanemos. A veces nosotros oramos, ¿verdad? Porque dice Marcos 16:15, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A ver, vamos a recordar, dice, y estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán serpientes, beberán cosa mortífera y no les dañará. Hablarán nuevas lenguas y sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Este versículo es muy hermoso. Dice, para los que han creído, estas señales seguirán. Pero no va a haber una mala interpretación, porque de ahí algunos dicen, hay un libro que ahorita nosotros estamos llevando en una de las materias del SECAM, donde un hombre agarra este versículo y dice, y esta es una realidad, y entonces todo creyente tiene este don. No todo creyente. Este don solo le perteneció completamente al Señor Jesucristo. Él era el único que tenía ese don, porque todo aquel que se le acercaba y decía, ¿quiero ser sano? Si él decía, si tú quieres, yo quiero. Y lo sanaba leproso. Y se acercaban y decían, Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que yo haga? Que vea. Lo sanaba. En estos días, yo no dudo, volvemos a decir, porque el Espíritu Santo sigue repartiendo dones, que alguien tenga este don, pero no se va a manifestar siempre, porque también debemos de entender que a veces la enfermedad tiene propósitos, y con eso entonces echamos por tierra a alguien que diga, es que el propósito de Dios es que ninguno de nosotros esté enfermo. Ese es un error, hermanos. Nos dice, ¿verdad? Dice dones de sanidad, lo que significa más de un don de sanidad, por eso se dice a través de diferentes manifestaciones sanadoras. O sea que a veces cuando oramos somos sanos y gloria al Señor. Otras veces oramos y no sanamos, tenemos que ir al doctor, porque también Dios le dio ciencia a los doctores. Y nosotros ya pusimos nuestra vida en las manos del Señor. Y si el Señor, hasta ese momento, usted ya oró, no es sanado, tiene que ir, porque a lo mejor es algo que ya le está afectando, no sé, por la misma consecuencia del tiempo, de la edad, porque usted era muy corajudo y la vesícula se le inflamó, en fin, hay tantas cosas, pero debemos entender diferentes modos de sanidad. Pero toda la sanidad la da Dios. Si usted está sano, glorifique a Dios, porque Dios le dio el entendimiento al doctor, no fue el doctor el que lo hizo, sino fue Dios el que le dio el entendimiento y la sabiduría al doctor, o nos dio la sanidad por medio de la oración, ¿sí? Dice, estos dones fluyen del Espíritu Santo a través del creyente, y de esto a las personas que necesitan la sanidad. Por ello, no se debe decir que cierto creyente tiene un don de sanidad, es mejor decir que por el Espíritu Santo y a través de los creyentes llenos del Espíritu Santo se manifiestan en la iglesia los dones de sanidad. Aquí una vez, ¿verdad, las hermanas nos decían, ¿cuál es la importancia de ser llenos del Espíritu Santo? Es una realidad, hermanos. ¿Usted quiere algún don? Busque primero la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos. Y fíjese bien, por eso también a veces tenemos que entender que tenemos que cantar cantos con entendimiento. Por ahí hay un canto de un hombre que las multitudes lo alaban, y a lo mejor nosotros en algún tiempo
tiempo también que dice, no busco una herencia ni buscar el Jordán, no busco fortuna ni la prosperidad, no busco más dones ni la bendición. ¡Ay, qué espiritual! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermano tan humilde! Contrario a la palabra. Porque los dones no son, ya dijimos, para que uno se enaltezca, sino son para servicio de la iglesia. Si usted tiene un don, es para edificación de la iglesia y tiene que darle gracias a Dios, porque Dios se lo dio como un regalo, no que usted se lo pidiera. Él lo capacitó a usted porque pensó que usted lo iba a poder usar para servicio de la iglesia. De ahí que también tenemos que tener entendimiento cuando cantamos. No es fácil nada más cantar por cantar, hay que escuchar el canto. Y si hay algo que es contrario a la palabra, aunque todo el demás canto esté bonito, mejor deséchelo. No sea que usted en una de esas esté diciendo, ya no quiero más dones, y usted se esté perdiendo de esta gran petición. Dice, explicación e ilustración del don. Las enfermedades, dolencias y debilidades le son comunes al hombre. Incluso los creyentes las padecen. Son el resultado de la caída del hombre en pecado. Pero esta triste realidad no implica que alguien enferme porque ha pecado. Los discípulos le preguntaron a Cristo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? El Señor le contestó, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. San Juan 9:3. ¿Sí? Dice, en ocasiones sí se enferman algunos por haber pecado. Jesucristo dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. San Juan 5:14. Si usted ha leído esta parte de la escritura, es aquel, ¿verdad?, que le llevaron, que era un hombre que estaba inválido, y sin embargo el Señor lo hizo caminar, lo hizo estar pues otra vez de pie, y cuando lo encuentra en el templo, entonces quiere decir que ya aquel hombre que había sido sanado otra vez ya andaba en malos pasos. Otra vez ya no estaba caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que el Señor, en su inmensa misericordia, ¿verdad?, le dice, mira, mejor ya no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Podemos entender entonces así, ¿verdad?, que a veces la enfermedad, a veces también es porque pecamos. En algunas otras ocasiones también encontramos que ya es por la edad, hermanos. Esta es una enfermedad degenerativa. Nosotros encontramos en el libro de Génesis que, por ejemplo, estamos hablando de Isaac. Cuando Isaac, ¿verdad?, cuando le dice a Esaú, su hijo, por favor ve y tráeme un cabrito, porque pues ya voy a partir y quiero darte la bendición. Y dice la palabra de Dios que ya sus ojos estaban ya tan obscurecidos por la edad, o sea, podemos entender que ya estaba ciego. Y esto era por la edad, hermanos. No era que él anduviera en pecado, sino que ya era la edad. Nosotros vamos para allá. ¿Por qué muchas usamos lentes? Hace 10 años yo no usaba lentes. Hoy los uso, porque ya es la edad. ¿Sí? Podemos entender que también hay enfermedad que ya es degenerativa y es por la edad. El propósito de Dios no es que nos quedemos en la tierra. El propósito de Dios es que nos vayamos con Él. ¿Cómo vamos a irnos al cielo si vivimos? Por ahí yo les digo algunas veces a los hermanos, todos queremos irnos al cielo, pero nadie nos queremos morir. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir al cielo? Tenemos, ¿verdad? Por eso cuando estamos enfermos, vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a decirle, Señor, pues límpiame, perdóname si he estado mal. Yo lo que quiero es irme contigo. Si en este día me llevas, yo quiero estar allá contigo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si muero hoy que todavía estoy caminando contigo, ya sé en dónde voy a estar. Pero si yo viviera más tiempo y me apartare, ¿qué pasaría de mi alma? Entonces podemos ver que también la enfermedad, ¿verdad?, a veces tiene un propósito. Dice aquí el manual, cualquiera que sea la causa de la enfermedad, dolencia o debilidad, por lo general Dios desea que seamos sanados. Sin embargo, en ocasiones el Espíritu Santo no concede la sanidad a algunas personas que obviamente la necesitan.
Y esto se debe a varias razones. Una de ellas, incredulidad. Marcos 9:24 nos habla, ¿verdad?, de un padre que tenía un hijo lunático y que, bueno, podemos inferir que estaba como endemoniado, y entonces se acerca, los discípulos ya habían orado y no podían haber hecho nada, y se acerca a Jesús y le dice: por favor, ayuda a mi hijo. El Señor le dice: ¿crees? ¿Crees que lo puedo hacer? Porque él sabía que a lo mejor aquel hombre nada más se había acercado, pero sin creer, y le dice: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Reconoció a aquel hombre que todavía no creía al 100%, pero como reconoció y le pidió al Señor ayuda a mi incredulidad, el Señor le da la fe. ¿Cuántas veces nosotros estamos en esa incredulidad de que Dios nos va a ayudar, hermanos y hermanas? Por eso es necesario que nosotros, cuando sentimos esto, nos hinquemos y le digamos al Señor: aumenta mi fe. Aumenta, Señor, esta fe, porque a lo mejor a veces la sentimos flaca, pequeña, pero si Él aumenta. Los discípulos se acercaron y se lo dijeron, y mire que ellos estaban todos los días con Él. Pues nosotros, con mayor razón, aumenta mi fe, Señor. En otras ocasiones es una relación inadecuada con el cuerpo. La persona, ¿verdad?, en una relación inadecuada con el cuerpo de Cristo. Y nos dice aquí 1 Corintios 11:29-30, porque el que come y bebe indignamente juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esto es cuando, ¿verdad?, a veces nosotros ya como pueblo del Señor nos acercamos indignamente a participar de la cena del Señor. Pero vamos a entender que es indignamente, porque a veces decimos: no me quiero acercar, no voy a pasar porque me enojé ayer con mi hijo. Y todavía sigo enojada. Entonces todavía usted no ha perdonado a su hijo. Entonces usted todavía está conservando ese coraje, ese resentimiento. Entonces no ha perdonado. Entonces una de las cosas dice que si nos examinásemos, usted se tiene que examinar. Si puede en ese momento pedir perdón a la persona que ofendió, pues hágalo. Pero si no, tiene que pedirle primero perdón al Señor. Pídale perdón, pídale que la limpie, que nos limpie a cada uno, hermanos y hermanas. Y entonces sí, participamos de la cena del Señor, reconociendo nuestra condición. Porque más adelante nos dice, también en 1 Corintios 11:29, creo que es el 31, nos dice: pues si bien que nos examinásemos, ¿verdad? Entonces el Señor, parafraseando, no voy a buscar la cita porque nos tardamos, dice: entonces el Señor nos castiga de alguna manera para no condenarnos con el mundo. Cuando nosotros participamos de la cena, ¿verdad?, hemos reconocido que estamos mal, y a veces lo tenemos que hacer. Yo prefiero participar de la cena. Le pido al Señor que me perdone por todas aquellas cosas que a veces a lo mejor no me acuerdo, pero que si alguna yo hubiera hecho y por esta hubiera alguna enfermedad que viniera, yo prefiero que el Señor me castigue aquí, ahorita, para que no vaya yo a ir a condenación con el mundo. Entonces tenemos que entender, hermanos, a veces tenemos que ponernos a cuentas con el Señor cada día, y cuando vamos a participar de la cena, reconocer nuestra condición y pedirle al Señor que nos perdone. Luego dice: Dios está usando la enfermedad para efectuar algo en la vida de una persona. Hace ratito nos hablaba nuestra hermana de este ejemplo, pero lo vamos a volver a leer. Dice en 2 Corintios 12:7-10: porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente. Me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré aún más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones,
en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Cuando soy débil, soy poderoso. Cuando estoy enfermo, confío más en Dios. Entonces, a veces cuando estamos enfermos, a lo mejor es porque a veces ya nos habíamos enaltecido un poquito. A veces habíamos creído, Pablo reconoce, para que yo no me enaltezca, reconozco que este aguijón, esta enfermedad que hay en mi carne, Dios me la ha dado, es un mensajero de Satanás, para que yo no piense que el poder esté en mí, sino que reconozca que dependo de Jesucristo. Entonces ese a veces es el propósito. Ahora nos dice, ¿qué clase de enfermedades, dolencias y debilidades pueden ser sanadas por Dios? Todas, hermanos. Y dice, y rodeaba, Mateo 9:35, y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Hechos 5:16 nos dice, y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, los cuales todos eran curados. Entonces, cuando el Señor quiere, Él puede curar a todos. Pero entonces, no, por eso a veces no podemos decir, es que quizás Dios ya no me está escuchando. Acuérdese, a lo mejor tiene un propósito. Examine usted su vida y déle gloria al Señor. Si Él quiere sanarnos, nos va a sanar. Si Él quiere que estemos enfermos, glorifiquémoslo también y adorémosle siempre. Ejemplos de sanidad según el libro de los Hechos. Y Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea, estos son ejemplos de sanidad. Fíjese, en un pasaje, todo lo que encontramos el don de fe, y aquí encontramos también el don de sanidad, ¿verdad? Dice, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Hechos 5:15 y 16. Imagínense, a la sombra de Pedro. Por medio de la sombra de Pedro, Dios enviaba sanidad a algunos enfermos. Pero vamos a ver, ¿verdad? También cómo estaba la condición de Pedro. Ya vimos que él quería toda la honra para el Señor. Él cuando declara, ¿por qué me ven? ¿Por qué nos ven a nosotros? Nosotros no tenemos ningún poder. El que lo hizo fue el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. En el nombre de Jesucristo fue hecho este milagro. Ustedes arrepiéntanse y crean. Era por eso que Pedro era usado de esa manera. Así que esto nos enseña que nosotros debemos de ser humildes. Debemos de reconocer que si algún don pequeñito, como el que tenemos, como el que nos enseñaron, a lo mejor somos ayudas, a lo mejor nos toca barrer el templo, con gozo, para la honra y gloria del Señor. Que si usted tiene que servir las mesas, con gozo, porque es para la honra y gloria del Señor. Esto es un don de Dios. Dice, entonces ya terminamos, tenemos otros ejemplos. Dice, lo anterior nos enseña que el Espíritu Santo da los dones de sanidad a través de los líderes de la iglesia. El Espíritu Santo también puede usar a cualquier creyente en un don de sanidad, como en el caso de Ananías. También nos enseña que los dones de sanidad operan por imposición de manos, ungiendo con aceite, una palabra expresada y una orden, ¿verdad? O sea, estamos, que nos dice, ungiendo con aceite, orando en el nombre de Jesucristo. O sea, acuérdese, nosotros para poder orar tenemos que usar primero ese nombre. Esa es la llave, ese es el acceso que nos da para que el Padre nos escuche. El nombre de Jesús de Nazaret, el nombre de Jesucristo. Usted explíquelo, usted tómelo como usted quiera, pero ese es el nombre que usted tiene que usar. Jesús de Nazaret, Jesucristo, pero usted sepa bien a quién está declarando. A veces mucha gente dice en el nombre de Jesús, y es muy hermoso porque nosotros ya sabemos cuál Jesús, pero también hay muchos Jesuses aquí en
colonia, a lo mejor el señor de la tienda se llama Jesús, a lo mejor el vecino se llama Jesús. Por eso es mejor decir a qué Jesús nos estamos refiriendo. Nos dice, el propósito principal de todos los dones del Espíritu, como ya lo estudiamos, consiste en edificar el cuerpo de Cristo. Los dones de sanidad lo hacen al capacitar a sus miembros para que estén saludables físicamente. Todo el cuerpo se beneficia si uno de sus miembros mejora físicamente. Por tanto, los propósitos de los dones de sanidad consisten en suplir las necesidades físicas del cuerpo de Cristo y ayudar a llevar almas a los pies de Él. Fíjense qué hermoso cuando alguien está, ¿verdad? Hay veces que nosotros vemos, ¿cuántas veces ustedes no han visto letreros que dicen culto de sanidad, el gran evangelista dará sanidad? ¿Verdad? Habrá sanidades, habrá milagros, pero no omiten decir, en el nombre de Jesús habrá posibles sanidades, porque esto solamente le pertenece a Dios si lo quiere dar. No engañemos a la gente, mejor hablemos con la verdad. Dios es el que puede hacerlo si Él quiere y de acuerdo al propósito, a la fe de cada uno. Con esto terminamos sanidad, ¿verdad? Don de sanidad, y empezamos con el don de operación de milagros. Dice, definición del don: es la habilidad dada por el Espíritu Santo para ejecutar hechos sobrenaturales y que son contrarios a las leyes de la naturaleza. Explicación e ilustración del don. El término griego del cual se deriva la palabra milagros es dunamis. De este término también se deriva la palabra castellana dinamita. La dinamita es un material explosivo, tiene mucha potencia, se usa para remover grandes rocas, para destruir edificios antiguos y para muchos otros propósitos. Ese término se empleó en la frase hacer milagros, para dar a entender un acto de poder divino, superior al orden natural y a las fuerzas humanas, un poder sobrenatural para realizar lo que sería imposible de otra manera. El don de operación de milagros es una manifestación sobrenatural del poder de Dios que altera, es decir, cambia, suspende, hace a un lado o de alguna otra manera controla las leyes de la naturaleza. Y encontramos, ¿verdad?, ejemplos de milagros en el Antiguo Testamento. Éxodo 7:10 nos dice, vinieron pues Moisés y Aarón y Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y tornóse una culebra, ¿verdad? Entonces esto ya es un milagro, ¿verdad? Tenía Moisés también el don de la operación de milagros. Encontramos también a lo largo de la Escritura que también, por ejemplo, Eliseo tenía este don. ¿Por qué? Porque ustedes se fijan, por ejemplo, han leído la historia de Eliseo. Eliseo hace flotar una hacha. Imagínese usted cuando ha visto que, por ejemplo, algo que usted de hierro, de fierro, lo eche en el agua y empiece a flotar. Entonces este es un don sobrenatural, por eso estamos hablando de estos dones, son sobrenaturales. Estos solamente son de parte de Dios. Este no es un producto de una comunión que nosotros tenemos con Dios, porque nuestra comunión produce fe, produce muchas cosas, pero es una comunión y estamos caminando de la mano del Señor, y a veces por esa comunión, ¿verdad?, nosotros creemos y recibimos cosas de parte de Dios, pero cuando hay un don de parte de Dios, entonces es algo sobrenatural. Nosotros, bueno, al menos yo no sé si usted pueda, pero yo no puedo. Yo he hecho algo de fierro y ahí se queda, y a lo mejor me pongo a orar y no va a flotar, porque no tengo el don. Entonces no podemos también, ¿verdad?, querer nosotros hacer algo que el Señor no nos ha dado. No podemos querer pretender tener un don que no tenemos. Por eso es que debemos de examinarnos y decir, ¿cuál es el don que Dios me dio? ¿Qué es lo que me gustaría hacer en la iglesia? Y con gusto, yo le voy a decir, bueno, a lo mejor esto es volverme a salir un poquito del tema, pero lo digo y ya casi termino, ya me voy. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, me regocijaba, me gustaba, pero cuando yo veía que las hermanas salían a impartirles las clases a los niños, me gozaba, ¿verdad?
Y yo tenía ese anhelo en mi corazón. Y el Señor, quizás no estoy hablando del don no estoy hablando de los dones que Dios nos ha dado, que es uno de los que, ¿verdad?, de la hermana Carmelita expresó. El Señor, con el tiempo, Él me concedió, ¿verdad?, que yo pudiera servirle, dando clases con los niños. Y es algo que me sigue regocijando, y es algo que siempre me llena, y es algo que pasa el tiempo y no se me quita. Entonces, esto es para que cada uno vayamos viendo, ¿verdad?, cuál es mi don, qué es lo que me gusta, con qué cosa hago con gusto para poder servir al Señor. Búsquelo, hermano, pídale al Señor que le ayude, ¿verdad?, que Él se lo enseñe. Dice, entonces, milagros en el Antiguo Testamento, ya vimos los ejemplos. Milagros en la iglesia primitiva, ¿verdad? En el libro de los Hechos encontramos, ¿verdad?, cómo Pedro y Pablo son liberados de la cárcel. El terremoto que hubo cuando estaba Pablo y Silas también en la cárcel, ¿verdad? Y cómo se abren las puertas para que ellos puedan ser liberados. La resucitación de Dorcas. Encontramos, había también, estos varones tenían el don de operación de milagros. Y también, hermanos, tenemos que entender que existen milagros soberanos. Milagros que estos ya no son por el don de operación de milagros. Dice aquí, existen ciertos milagros registrados en las Sagradas Escrituras que fueron la obra soberana de Dios y no el resultado del don de fe o el don de operación de milagros. Éxodo 4, 2 al 7 dice, cuando Dios le dijo a Moisés la primera vez que arrojara la vara a la tierra y la vara se convirtió en serpiente y que metiera la mano en su seno y cómo la sacó estaba leprosa como la nieve, Moisés obedeció a Dios. Entonces este milagro todavía no era que Moisés tuviera ese don hasta ese momento, sino Dios hizo ese milagro para que viera Moisés, ¿verdad?, quién era aquel que estaba hablando con él. En Primera de Reyes 17:4 vemos también este milagro soberano de parte de Dios. Dios le da la orden a los cuervos. Ahí Elías no fue el que dijo, pues voy a decirle a los cuervos que vengan y que me traigan de comer, sino que Dios ordenó a los cuervos, ¿verdad? Y los cuervos obedecen. Y la obediencia de Elías, una vez más, hermanos, ¿se imaginan qué les podían llevar de comer los cuervos? ¿Usted se imagina? A lo mejor, pues no sé, semillitas o... Yo no sé, yo pienso que los cuervos son, pues, todo. Fíjese, hay hasta por ahí un dicho que dice, ay, tú tienes el amor del cuervo, porque solamente el cuervo ve bonito a sus hijos, aunque estén feitos. Entonces quiere decir que los cuervos eran feitos, a lo mejor no eran muy agradables, pero Elías comía lo que aquellos animalitos que para muchos eran a lo mejor feos, él obedeció y comió lo que los cuervos le llevaron. En Isaías 37 también vemos el otro milagro, ¿verdad? Isaías, ¿verdad? El Señor le dice, ve y dile a Ezequías que esta es, ¿verdad?, la respuesta a su oración de que ha sido escuchada y en este momento no va a morir, le voy a dar 15 años más de vida. El sol va a regresar 10 grados. Un milagro soberano de parte de Dios. No hecho por Isaías, no hecho por Ezequías, sino Dios, como prueba de que eso era lo que iba a suceder, hace que la sombra regrese 10 grados, o sea, que el sol regrese, un milagro soberano de Dios. Y bueno, así nosotros vemos que hay muchos milagros también. Usted tiene ahí las citas. Yo le invito una vez más a que los lea en su casa con calmita, que cuando tenga tiempo saque su manual, saque su Biblia y cada vez que encuentre una cita, no solamente lea el versículo, lea todo el capítulo. Los milagros, como todos los otros dones del Espíritu, tienen un propósito: la edificación del cuerpo de Cristo. El don de operación de milagros elimina los obstáculos que impiden el progreso del Evangelio. Y con esto termino, hermanos. Y nada más, una pregunta. ¿Usted tiene un don? ¿Cómo lo está usando? ¿Usted ya ha sido lleno de... hermano y hermana, perdón. ¿Usted ya ha sido lleno del Espíritu Santo? Si no ha sido, pídaselo al Señor. Pídale que lo llene y que nos llene a todos para que podamos servirle. ¿Con qué propósito? Que su iglesia siga
siendo edificada y que todo sea para honra y gloria de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Así dejo el lugar a mi hermana Miriam, que es, ¿verdad?, la hermana que nos va a compartir los otros dones. Que Dios les bendiga.